Vimos una vez más verdades bíblicas, Casa de Jesús, pues dejándonos enseñar y aprender a través de la Biblia, la palabra de Dios. Y bueno, ya establecimos cuál es la iglesia verdadera, ya nos dio el Señor sabiduría para entender, pero vamos a llegar un poquito más profundo a esto, ¿verdad? ¿Quién es realmente un hijo de Dios? Ese es el tema. ¿Quién es realmente un hijo de Dios? Dice Juan 1, 9, 10, 11 y 12, dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, más a los que le reciban, a los que crean en su nombre, claramente, y obedezcan desde luego, les dio el derecho, la potestad ¿de qué? De ser llamados hijos de Dios. Ahí está. Entonces, el nombre, querido amigo, el nombre de ser un hijo de Dios no viene a través de una religión, porque tú profeses una religión. No. ¿Por qué no? Porque profeses una religión, quieras ser hijo de Dios. No. Hay miles de millones de personas que tienen religión, pero que no hacen la voluntad de Dios, que viven en pecado. Esa es una artimaña del diablo. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Un hijo verdadero de Dios es el que hace la voluntad de Él y se comporta de una manera totalmente diferente. Voy a leer lo que dice la Escritura en 2 de Timoteo, capítulo número 3, versículo 2, 12 en adelante. Dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres, fíjate, y los engañadores irán de mal en peor. Los engañadores, engañando y siendo engañados, pero persiste tú, fíjate en lo que dijo Pablo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Ya ves? Ahí está la base de nuestra fe, la palabra de Dios, la Biblia, las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Escuchen, el Hijo de Dios va a ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, hermanos, muy sencillo. Aquel que quiera ser hijo de Dios, un saludo a los que nos ven en las redes sociales. Escuche, querido amigo, aquel que quiera llegar a ser hijo de Dios tiene que tener cuidado cómo vive. No fumar tablas, no drogarse, nada de adulterio, de fornicación, nada de tatuajes. Así lo dice el jefe, lo dice su palabra. Porque todos los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahí está. Entonces, advertencia. Si quieres ser hijo de Dios, tienes que obedecer a Dios, y desde luego, mi amigo, tienes que conocer la palabra de Dios. Sí, porque no puedes, ¿cómo decirte?, hacerte cristiano ignorante. No puede ser así. No puedes hacer algo que tú desconozcas. Es como le puedo decir aquí al compañero: ¿tu nombre? A ver, Víctor, mira, Víctor, manéjame el avión, cámbiamelo de lugar, por favor. ¿Qué me dirías tú? No sé, es lo que me dijo él. No, yo no voy porque yo no sé mover un avión. Ahí está. No va a ser algo que él desconoce. Entonces, igual en las cosas de Dios, tú no puedes dar amor si no lo tienes. Tú no puedes ser misericordioso si no lo tienes, si no sabes qué es.
Tú no puedes hablar de fe si no sabes qué es la fe. ¿Me explico? Tú no puedes hablar de Cristo si no lo conoces. Entonces, por eso es importante, hermano, es importante que conozcas tú la Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta es el único manual de vida para ti, para los cristianos. Los que van a obedecer lo que dice la Escritura, no la religión. Porque la religión está llena de dogmas, enseñanzas por los hombres. Una de dos. O sea, las religiones van a tener un poquito de Biblia y enseñanzas de los hombres, para que lo entiendas. Así nomás. Pero el cristiano verdadero va a vivir únicamente de las escrituras de la Biblia, de la palabra de Dios. Juan 8:32. Así que urgentemente que tú conozcas la Biblia y sobre todo, mi amigo, que des un buen testimonio. ¿Me explico? Sí, porque repito, queridos amigos que nos ven en las redes sociales, un hijo de Dios no puede ser un ratero, no puede ser un drogadicto, un ladrón, un violador, no puede ser un tatuador, no puede ser uno que es adúltero, uno que fornica, un mentiroso, un avaro, un vanaglorioso, un idólatra. Esos no pueden ser jamás hijos de Dios. ¿Sí me explico? Sí, amén. Entiéndalo. Entiéndalo y medítalo. Porque si quieres ser hijo de Dios, tienes que salirte de los caminos diabólicos. Tienes que salirte de los caminos malos. Y recibir enseñanza, doctrina, únicamente de las Escrituras, de la palabra de Dios. Es importante que lo entiendas. ¿Me explico? Sí, amén. Es importante que tú lo entiendas, querido amigo. Por eso es necesario que si tú no conoces la palabra de Dios, vas a caer en engaños. Vas a caer en engaños, vas a caer en errores. Entonces, por eso es importante que tú conozcas las cosas de Dios para que tú puedas caminar de acuerdo a Dios. Oiga, pero ¿por qué hay muchos que se dicen cristianos, pero no hacen la voluntad de Dios? Se dicen de sangre nada más, se dicen de carne. Se dicen cristianos pues de lengua para afuera, religiosos, pero no lo son. Y aquí quiero leer esta lectura bíblica que se encuentra en 1 Corintios capítulo número 2, versículo 13, que dice así, 13 y 14, dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ya ves, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. ¿No las entiende? Ahí está. Y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga, fíjese, todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor Jesús? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ya ves? Entonces el apóstol Pablo está mencionando aquí que para un religioso, cuando el Espíritu Santo le quiere enseñar, no le hace caso al religioso. Vive en su adulterio, vive en su fornicación. ¿Por qué? Porque aunque esté sentado presente en misa, no va a obedecer. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo en él. Porque lo que hable la tal persona va a ser locura para él. Y dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo se va a conectar con tu espíritu para que entiendas la razón de la Escritura. ¿Me explico? Amén. Entiéndalo. Cuando tú vas carnalmente a la iglesia, no vas a entender nada y vas a andar caminando carnalmente en el pecado.
en el error. Pero cuando tú vas a la iglesia, espiritualmente, tú vas a entender el consejo divino de Dios y vas a hacer caso. ¿Me explico? Y así vas a ir creciendo espiritualmente de lo que enseña la Biblia. Por eso decía el apóstol Pablo, menciona, ¿verdad? Menciona toda la escritura, toda es inspirada por Dios para beneficio nuestro, útil para qué? Enseñar, Dios te va a enseñar a ti a vivir bien, para corregir, Dios te va a corregir lo malo que andas, y las enseñanzas espirituales que no son de Él, Dios te va a corregir, te va a decir esto sí, esto no, eso es la corrección. Para redarguir, ¿qué significa eso? Que el Espíritu Santo te va a hablar al oído cuando tú quieras hacer algo malo, el Espíritu te va a reprender, no, eso no hagas eso, vete de aquí, aléjate de tus malos amigos, ¿sí me explico? Eso es redarguir, y lo dice, para instruir en justicia, a fin de que el Hijo de Dios esté enteramente preparado, ¿para qué? Toda buena obra. ¿Me explico? Sí, amén. Entonces, el Hijo verdadero de Dios, hermanos, no tiene religión. Así de sencillo. Entiéndalo. Porque, querido amigo, si tú sí vives en una religión, estás mal. Porque Dios no dice en su palabra que tengamos que seguir una religión en especial. Ninguna, Señor. Él habla que tengamos una relación con Él a través de su palabra, es decir, la Biblia y tú y la Biblia y el Espíritu Santo, nada más. ¿Me explico? Sí, amén. Por eso las religiones no se ponen de acuerdo. Por eso hay mucha gente que me pregunta, ¿por qué no se unen todos en una sola fe? Porque no se puede. Porque muchas de ellas están en el error. Y claramente que Apocalipsis me habla precisamente de que en el tiempo ya cerca lo van a hacer, pero a través de una falsa doctrina, a través del anticristo, a través del falso profeta. Sí se va a instituir una sola religión en el mundo, donde después de los 3 años y medio que se profetiza, van a adorar a la bestia, al anticristo, al diablo, pues. Se va a quitar la máscara del diablo. Y en ese tiempo van a hacer lo que esa religión va a enseñar. Por eso debe de estar usted preparado en conocimiento de esto, a que se aprenda citas bíblicas. Lo que estamos haciendo, sígale. Y estúdiale, prepárese usted. Entonces, aquellos que quieren ser hijos de Dios, tienen que hacer la voluntad de Dios, hermano. Alejarte de todo lo que se llama pecado. Tienen que hacer la voluntad absoluta de Dios y no de los hombres. Jeremías 17. Maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que tener conocimiento de memoria, hermano, de las cosas de Dios. Aquel que quiera ser hijo de Dios tiene que apartarse de todo lo que se llama pecado. Nada de alcohol, nada de drogas, nada de groserías, nada de maldiciones, nada de tatuajes, nada de adulterios, nada de fornicaciones, nada de inmundicias, nada de odio. Tienes que perdonar a tus enemigos, y cuando hagas esto, entonces sí puedes llegar a ser hijo de Dios. Que imites lo que el Señor Jesucristo nos mandó hacer. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Porque así lo dijo Jesús. Por tanto, que se lo dijo a los apóstoles, por tanto, vayan y compartan que lo que yo les he enseñado a ustedes. Pero Cristo no te enseñó a venerar ídolos. Aguas. Cristo no te enseñó a ponerte tatuajes, a fumar, a drogarte, a decir groserías. Eso no te enseñó Jesús.
tenga cuidado. Por eso Jesús dijo, vayan, ya que les enseñé, les dijo a los apóstoles, vayan, enséñenles, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y he aquí que yo voy a estar con ustedes hasta el final de los tiempos. Pero Cristo enseñó el Evangelio, o sea, la rectitud de cómo un hijo de Dios debe de vivir, en obediencia, en sabiduría, viviendo de una manera sana, en libertad espiritual. ¿Me explico? Pero tiene que entender, mi amigo, tiene que entender. Usted tiene que seguir las Escrituras, pero tiene que tener un cambio verdadero en su vida total de no vivir en el pecado. Usted tiene que aborrecer el pecado, porque esto viene del diablo. Todo pecado viene del diablo, de Satanás. Y usted tiene que detectarlo, descubrir las artimañas del diablo para que tú no caigas. ¿Me explico? Sí, amén. Lo debe de entender, mi amigo. Lo tiene que comprender totalmente. Y claramente que cuando tú, el Espíritu Santo te prepare, tú tienes que hacer esa oración de fe. Lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Tú tienes que abrir el corazón a Cristo. Y en la oración decirle, Señor Jesús, entra a mi vida, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Gracias por esa sangre derramada en la cruz, por mis pecados. Ahora te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora dame la oportunidad de ser tu hijo, Señor. Ya estás en mi corazón. Ya eres el que me gobierna, Cristo Jesús. Ni el diablo, ni el hombre, ni la religión, sino tú a través de tu palabra. Amén, Señor Jesús. ¿Me explico? Sí, amén. Eso es lo que tienes que hacer. Mira, ahorita me lo manda Dios al corazón. No porque yo lo diga, sino porque lo dicen las Escrituras. Lo quiero dejar bien en claro. No porque el hermano dice que maldito el hombre que confía en el hombre, ¿cómo vamos a confiar en usted? No. Es que yo te estoy hablando de las Escrituras. Ahí no hay error. ¿Sí me explico? Y por eso te digo, busca tal cita para que veas que es cierto. Pero hay muchos religiosos allá de las religiones que enseñan sin dar base bíblica, como en el bautismo de niños. No dan cita bíblica de eso, porque no lo enseña la Biblia. Ahí está. En cambio, si te doy una cita de que te tienes que arrepentir tú, te voy a dar cita bíblica, Marcos 16, ahí está. Oye, ¿y por qué me dice a mí? Porque tú ya sabes lo que tienes que hacer. Ya eres consciente de tus pecados, ¿sí o no? Bueno, y fíjate bien, dice Marcos 16, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Ahí está. Para poder llevar el proceso del bautismo, necesito primero creer. ¿Y en qué tengo que creer? En las Escrituras, en la Biblia, en la palabra. Es decir, el creer tiene que ver con conocimiento, mi amigo. Entiéndalo. Tienes que creer, tienes que tener conocimiento de que tienes que dejar el pecado, darle muerte a la vieja naturaleza para que ya no te domine. Por eso el bautismo significa entrar a las aguas, darle muerte a la vieja naturaleza y salir como un hombre nuevo. Esa va a ser la decisión que debes tú de tomar. Darle muerte a tu carne para que el diablo no te gobierne en la carne, en los deseos de la carne. ¿Me explico? Sí, amén. Es importante, hermano, por eso le doy cita bíblica. Marcos 16, ahí está. Romanos capítulo 8, versículo 1. De modo, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versículo 1 dice la Escritura, de modo de que ¿qué dice Romanos 8:1? Estamos en vivo, gloria a Dios. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahí está.
los que no andan bajo la voluntad de la carne, sino bajo el Espíritu. Pero si andas en Cristo, amigo, ya le hiciste. No va a haber condenación en ti. Si andas en Cristo, viviendo bien, rectamente, ¿me explico? No te confundas, porque allá afuera, querido amigo, hay millones que se dicen cristianos, pero que tienen doble cara, como veas en la película de A Medias Tintas, querido amigo. Película cristiana A Medias Tintas, vea, para que vea la verdad. Hay muchos que se dicen cristianos, pero mienten, se drogan, se alcoholizan, dicen groserías. Amigo, eso es hipocresía. No te engañes. Eso es hipocresía, falsedad del enemigo. En cambio, el que quiera ser cristiano nada más, como lo dice el libro de los Hechos, como leímos ya, capítulo 11, versículo 26, a ver, eso es todo. Debemos de creer en Cristo nada más y hacer la voluntad de Dios a través de su palabra. ¿Me explico? Sí. Usted debe ser sabio, conocer las Escrituras para que no le engañen. Y usted, como lo dijo el apóstol, el profeta Juan el Bautista, arrepiéntete ahorita que tú reconoces que eres pecador. Tú solamente sabes cuáles son tus pecados. ¿Sí me explico? Sí. Arrepiéntete de todos ellos. Por eso dice Juan, ahí en el capítulo 3 de Mateo, Mateo 3, 6. Por lo tanto, aquellos que se bautizaron se arrepentían de sus pecados. Y él les decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Frutos sinceros, honestos, de que están arrepentidos. Que ya no quieren practicar el pecado y quieren vivir a ustedes ahora obedeciendo a Dios a través de su palabra. ¿Me explico? Sí, y el Espíritu Santo va a obrar para que tú estés despierto espiritualmente y ya no caigas en las garras del diablo. Y ya hagas lo que Dios te va a ir mostrando, enseñando. Porque uno no puede servir a dos dioses, hermano. O sirves al Dios del mundo, que es Satanás, o sirves al Dios del cielo, ¿verdad? A nuestro Dios eterno, Elohim, que Él nos quiere dar revelación y vida eterna. ¿Me explico? Pero tú necesitas saber, mi hermano, conocer la Escritura al revés y al derecho, para que el diablo no te engañe. Acuérdate lo que pasó en el pasaje Mateo 4, 1, 2, 3, 4, 5, etc. El Señor Jesucristo fue tentado ¿por quién? Por el tentador, el diablo. ¿Y qué le dijo? A ver si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. El Señor Jesucristo se defendió haciendo mención de ¿qué? La Escritura. Por eso Jesús le dijo, escrito está, diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. La Biblia. Y el Señor Jesucristo nos está dando ejemplo de que debemos de conocer la Escritura. ¿Sí me explico? Sí. Tenemos que conocer la Escritura. ¿Para qué? Para obedecerla. Puesto que aquellas personas que no conocen la Escritura no la pueden obedecer. Aguas, porque es una lucha espiritual, es un mensaje del diablo mentiroso. Por eso tú debes de conocer la Biblia para que no caigas en los engaños del diablo. Es decir, la marihuana, engaño del diablo. La prostitución, engaño del diablo. El tatuaje, engaño del diablo. El cigarro, engaño del diablo. Eso no enseña Dios, hermano. Eso no enseña la Biblia. ¿Eso de dónde viene? De la Biblia satánica, de la Biblia del diablo. Porque Dios no te enseña que te tatúes, de que te drogues, de que digas groserías. No, mi amigo. Por eso debemos de tener cuidado y conocer la Biblia
para que estés advertido y no caigas en los engaños del diablo. ¿Cómo no conoces? Entonces, por eso es bien importante que tú sepas, que tú estés enteramente preparado, como dice la Escritura, para toda buena obra. ¿Me explico? ¿Puedo recitar un versículo? A ver, hágalo, compañero. Segunda de Timoteo 11:14. Fuerte, ¿qué dice? No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. Y te lo voy a decir, mira, le voy a dar luz a eso, porque es cierto lo que dice el compañero. No os maravilléis de los milagros mundanos, porque el mismo diablo puede hacer ciertos milagros, hermano, tiene cierto poder nada más. Y la gente luego se los atribuye a Dios. No. Por eso la gente, hermano, busca mucho la idolatría. Por eso la gente busca la idolatría, porque piensan que esos milagros vienen de Dios. Aún con la figura de un Dios o de una Virgen, dicen, ay, vienen de Dios. No, el mismo diablo puede tomar ese control y puede tomar ese control sobre la gente. Porque podemos ver en Éxodo 20, donde Dios dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza, ni te inclinarás delante de ellos, ni los adorarás, porque yo soy un Dios celoso que castigo a los que practican idolatría. Salmo 115, del 4 al 8. Los ídolos de estos son hechos con las manos de los hombres, tienen ojos, mas no ven, tienen oídos, mas no escuchan, tienen boca, mas no hablan. Hermanos, son cosas, monumentos inertes, muertos, no pueden hacer ningún milagro. Hermano, ¿y quién está atrás? El diablo, así nomás. Por eso nosotros no debemos de tener ninguna imagen de nada, ni de Dios mismo, porque Él es espíritu. Y debemos de tener conocimiento de que cuando queremos buscar a Dios, tenemos que cerrar nuestros ojos y orar a Dios, pedirle a Dios que nos dé misericordia, que nos dé bendición, que nos dé fe, que nos dé amor para amar al prójimo como a Él mismo. ¿Me explico? Sí, amén. Por eso debemos de tener, hermano, el conocimiento del Evangelio. Pura palabra de Dios, pura Biblia, hermano. No saco otra cosa más que la pura Biblia. Así que, queridos amigos, si tú realmente, para ir aterrizando al final, si tú realmente quieres ser hijo de Dios, debes de obedecer a Dios a través de la Biblia, no la religión. Tienes que capacitarte en la Biblia y obedecer a la Biblia. No puedes estar en la religión y estar estudiando la Escritura. No. Vas a tener ahí contienda, discrepancias. No, debes de dar una buena decisión. Debes de tomar una buena decisión tú. Porque dice la Escritura y lo dice el Señor Jesucristo, aquel que me niegue, yo también lo voy a negar delante de mi Padre. O la religión o Dios, la decisión es tuya. Por eso es importante, hermanos, no que me obedezcas a mí, sino que conozcas tú la Biblia, conozcas a profundidad la palabra de Dios y le pidas al Espíritu Santo que te revele la verdad, porque Él es el que nos enseña. ¿Sí me explico? Él, cuando tú te pones a leer la Biblia, el Espíritu Santo te está utilizando, te está enseñando, te está dando mensajes a tu mente para que obedezcas lo correcto. ¿Me explico? Así que, queridos amigos, que Dios los guarde, Dios los bendiga, compartan estos videos, no para hacerme famoso, yo no, jamás de los jamás, sino para que este mensaje pueda ser de bendición para la gente, pues, y salgamos de las actividades del diablo. Y si queremos ser hijos de Dios, tenemos que obedecer a Él